Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa de Vindicta Ciencias de hoy, que está dedicado a Catalina Ivenschutz, mejor conocida como Katy, y su labor en torno a la salud pública. Nuestra Vindicta, en su papel como médica, fue una de las principales impulsoras de la medicina social en nuestro país y en Latinoamérica. De igual forma, ella siempre estuvo muy involucrada y comprometida con diferentes movimientos sociales en toda esta región latinoamericana. Comenzamos. Nací en México, fui a escuelas públicas, después de la Facultad de Medicina de la UNAM. Yo tuve problemas de salud desde muy chica. También estuve de hospital en hospital. Posiblemente de ahí me surgió. La realidad es que cuando terminé la prepa tenía yo dudas entre hacer matemáticas o medicina. Entonces me fui a trabajar a patología al hospital de nutrición con cadáveres. Horrible experiencia. Pero ahí me decidí que había que estudiar medicina en lugar de matemáticas. En tercer año de medicina me casé y tuve los 2 hijos que tengo a partir de que terminé medicina. Y después vino la Revolución Cubana. Me subí al camión de la Revolución Cubana y me fui para Cuba. Yo siempre comparo la experiencia de la universidad con la de la Revolución Cubana, porque en la Revolución Cubana el límite a la propia creatividad, uno tenía esa sensación que iba caminando por el mundo de acuerdo con la gente. Entonces era yo un buen médico endocrinólogo, era yo buen clínico, los pacientes me querían, pero esta práctica médica en Cuba tenía una inmediata inserción en la sociedad que no había que formar ni escoger individualmente. Al mismo tiempo que yo era especialista en endocrinología y trabajaba en hospitales de tercer nivel, al mismo tiempo militaba yo en la Federación de Mujeres y daba consulta en atención primaria. Entonces, como que yo estaba integrada en mis actividades a la Revolución Cubana. Estoy en el estudio acompañada por Denis Rodríguez. Bienvenida, Denis. Muchas gracias, Anaí. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y de forma remota con Silvia Tamés. Hola, Silvia. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ambas son buenas amigas de Katy y estuvieron con ella en diferentes luchas a lo largo de la vida para lograr un mundo más justo. Y además Silvia fue colega suya en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, bueno, en la cápsula que acabamos de ver, Katy misma nos relata un poco sobre sus inicios aquí en la Ciudad de México, sus inicios en sus estudios de medicina, y después nos cuenta que viajó a Cuba. Denis, tú la conociste en Cuba porque tú misma acompañaste a tus padres después del triunfo de la Revolución, y pues me gustaría que nos platicaras un poco por qué es que Katy se fue a Cuba. Ok, sí, efectivamente. Yo viajé con mis padres cuando era niña, tenía 8 años de edad, y viajamos a vivir a Cuba, como lo hizo Katy con su familia a principios de los 60, y como lo hicieron muchas otras personas procedentes de la izquierda mundial que se fueron a Cuba a trabajar como internacionalistas y estuvieron durante mucho tiempo. En aquellos años, justamente con el triunfo de la Revolución Cubana, en donde se iniciaba un proceso muy interesante e inédito sobre el cambio del Estado, el cambio del gobierno, el cambio de la sociedad. Y justamente en las barbas del imperialismo yanqui, como se decía en aquel tiempo por allá, ese proceso obviamente que llamó la atención de toda la izquierda mundial y principalmente de la izquierda latinoamericana, que yo creo que vio ahí una forma de consumar un sueño largamente acariciado, construido, en una América además muy lastimada, muy depauperada, esquilmada por el imperialismo yanqui. Claro.
Entonces, ese fue el motivo por el que se fue Katy, por el que nos fuimos nosotros y por el que se fue mucha gente. Además, hay que tomar en consideración, como es sabido, que cuando finalmente se va Batista de Cuba y se van muchos otros con él y muchos detrás de él, estos se llevaron todo lo que pudieron. Se llevaron las riquezas de Cuba. Pero además se fueron muchos profesionales de distintas disciplinas y Cuba se quedó con un déficit de profesionales y de técnicos de todas las especialidades, y entonces abrió un proceso de invitación de la gente: ¿quién viene a trabajar? ¿Quién viene a contribuir? Y en esa posición, pues Katy como médico estaba que ni pintada y que ni puesta para ir a trabajar en lo que se pudiera trabajar. Claro. Esa fue la época más fecunda de Cuba en la propuesta, en la planeación, en la elaboración de proyectos, de planes, de programas, de todos los sectores que podían contribuir con la transformación de la sociedad. Y Katy, sí, sí. Katy fue ya con una formación de médico, sí, pero allá se especializó en endocrinología, pero nosotros la conocemos sobre todo por su influencia en la medicina social. ¿Crees tú que su estancia en Cuba tuvo algo que ver con esto? Por supuesto que sí, yo estoy segura de que sí. En ese momento en donde todos los sectores fueron golpeados por la partida, por la guerra, por todo lo que había pasado en tiempos inmediatos anteriores, bueno, pues el sector salud no se salvó de el embate del batistiato y por lo tanto había que reformularlo, había que reprogramarlo, había que reconstruirlo. Y en ese sentido se inició la propuesta de una concepción de la salud y una concepción de la medicina totalmente diferente, en donde se pensaba en una medicina preventiva, en los médicos cercanos a la comunidad y muchas otras cosas que seguramente Silvia podrá contar con mayor precisión, pero que seguro fueron la inspiración y la guía de Katy para, a su regreso a México, trabajar en la medicina social desde finales de los 60. Denis, gracias por este relato y vamos a continuar ahora con una breve cápsula que nos habla más sobre este gran personaje, Katy Ibenschutz. Llego a México, conseguí trabajo en el Seguro Social, en el Departamento de Investigación Científica y haciendo un doctorado. Y era como estar en la Torre de Cristal. Ahí no había nada de real. Competíamos con los grandes investigadores de Estados Unidos, se suponía. Y ahí me quedó muy claro que esa competencia a veces es inútil y engañosa. Y que no podíamos relacionarnos porque el Seguro Social, además, varias veces me llamaron la atención de que no hablara yo de la Revolución Cubana, de que no hablara a favor de los movimientos estudiantiles de la época. Y me molestaba mucho. Digo, nunca me amenazaron con echarme, pero me contrataron como trabajador de confianza porque me tenían desconfianza, es decir, sin derechos. Katy regresó a México a finales de los años 60 y se incorporó al Instituto Mexicano del Seguro Social, que en sus propias palabras describe como un castillo de cristal, totalmente contrastante a su experiencia en Cuba. Pocos años después la invitan a incorporarse a la recién formada Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. Silvia, ¿qué papel jugó Katy en la conformación de la UAM? No hay que olvidar el movimiento de 68, que de alguna manera es una culminación de esta década tan marcada por las luchas y movilizaciones, y pues nos hereda una década de los 70s con muchas deudas sociales y con muchas demandas pendientes. La UAM es parte de ese proyecto que surgió con el movimiento del 68, dando respuesta a la demanda de abrir más universidades y ampliar la matrícula universitaria. Y bueno, como así nace la UAM,
Y por supuesto, Catalina pues es de las profesionales que fueron llamadas a este proyecto de alguna manera alternativo, y Catalina es fundadora de la universidad. Y en su carácter de médica, pues es, digamos, aporta desde luego a la conformación de perfiles profesionales y carreras del área de la salud. Xochimilco surge como con un modelo alternativo que es el sistema modular, que planteaba pues un modelo distinto al tradicional, y paralelamente digamos, a la contribución de Katy a la discusión de qué significaba el sistema modular y cómo se podía aplicar en áreas de la salud, pues Catalina fue innovadora, fundadora, y inicialmente contribuyó a la conformación de medicina, licenciaturas, medicina, estomatología y enfermería. Ella, según tengo entendido, fue fundadora de la maestría en medicina social. Y justo sí, ahí iba. Perdón, perdón, me adelanté. Sí, eso fue el 74, que es como los primeros pasos en la unidad Xochimilco, y posteriormente en 1975 es fundadora del posgrado, el primer posgrado de Xochimilco. Ambos proyectos, las licenciaturas y el posgrado, pues siguen vigentes, y los aportes de Catalina de alguna manera están presentes. Fundamentales para el desarrollo de medicina social en la UAM. Y bueno, con esto vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando sobre Katy Ivenschutz. Me contrataron, y la verdad es que todos los que formábamos parte de la docencia de la del equipo docente de la Universidad de los Académicos, en aquella época vinimos porque leímos el documento Xochimilco. Y el documento Xochimilco levantaba las posibilidades de ser creativo, de ser comprometido con la sociedad mayoritaria y de no solamente crear nuevo conocimiento, sino de crear una nueva forma de transmitir el conocimiento que significara la participación de los estudiantes. De hecho, inicialmente en la universidad hicimos una opción, por lo menos en biológica, de contratar profesores jóvenes en lugar de contratar profesores viejos y renombrados, aunque contratamos algunos. Pero la idea era que los jóvenes iban a poder desarrollar más el modelo de enseñanza-aprendizaje de la UAM Xochimilco. Entran profesores muy jóvenes, no se les da ningún curso de cómo es la enseñanza modular y se enfrenta a un grupo de alumnos con una bibliografía interdisciplinaria o más o menos interdisciplinaria que no la manejan. Entonces la cosa es bastante complicada para los jóvenes. Estamos de vuelta en el estudio con Denise Rodríguez y Silvia Tamés hablando sobre Katy Ivenschutz y su papel en la salud pública y la medicina social. Denise, después de muchos años tú te reencontraste con Katy en México, justo en los años 70, con toda esta oleada de refugiados centro y sudamericanos que llegaron en el exilio. ¿Qué papel jugó Katy en este proceso tan difícil del exilio latinoamericano?
Sí, ciertamente ahí conocí a Katy. Lo otro son recuerdos infantiles lejanos. Y la década de los 70 y parte de los 80 principalmente, en México se vivió una etapa muy activa y se convirtió en el centro del exilio latinoamericano de gente que llegó a México proveniente de países que vivían en en dictaduras militares o en gobiernos autoritarios. En esa situación, otra vez la izquierda mexicana se aglutina alrededor de este núcleo de gente que llegó para salvar su vida y que muchos eran excarcelados, o sea, eran presos políticos que lograron salir. Y por supuesto, Katy ahí tuvo un papel fundamental. Las tareas eran innumerables y había que hacer muchas cosas, de las cosas más domésticas, como buscarles casa, buscarles trabajo, y ahí Katy tuvo mucha importancia en términos de ubicar a la gente de su propia disciplina, conseguir ropa, dinero y además generar campañas de todo tipo para denunciar, para defender los derechos humanos, para sacar a los presos de las cárceles, para incluso intentar terminar con esos abusos de las dictaduras latinoamericanas. Su casa se convirtió en un referente, ¿sí? Y a ella llegábamos cantidad de personas de todas las nacionalidades, personajes de todos los tipos que pues trabajaban por esos años en la defensa de los pueblos latinoamericanos. Así que Katy era realmente un referente y en su casa había reuniones de todo tipo de análisis y discusión política, de formulación de propuestas, de planes, de campañas de todo tipo para poder asentar a la gente que llegaba y hacer algo por lo que sucedía en los países de toda América Latina. Además, su casa era un consultorio permanente y estaba abierta la casa y el teléfono, la línea permanente, que sonaba todo el día y ella atendía todo el tiempo. Y también a todas estas personas que llegaban a México. A toda la gente, o sea, era una comuna internacional que requería de su apoyo médico, además de su apoyo de otros muchos tipos. Sí, trabajaba permanentemente en la universidad y fuera de la universidad. En todo el día. Katy era como era la Cuba de aquellos tiempos, era ebulliente, ella era efervescente y no paraba, no le alcanzaba el día para hacer todo lo que se proponía y creía conveniente hacer dentro de la solidaridad y dentro de la medicina. Y entiendo, Silvia, que también Katy tuvo un papel importante para sumar a las filas de la UAM a muchos de estos refugiados que llegaron de Centro y Sudamérica. ¿Nos puedes comentar brevemente sobre esto, por favor? Para mí fue realmente muy estimulante como médica joven, universitaria, encontrar, gentes profesionales, muy prestigiados del exilio latinoamericano, y tuve el privilegio de trabajar con ellos y de aprender de ellos los primeros años. Dentro de ellos recuerdo ahorita a don Edgardo Enríquez, que todo mundo decía don Edgardo, porque era un médico pues muy especial, muy prestigiado, fisiólogo, ciencia básica, y a Pablo Carlevaro, uruguayo, don Edgardo, chileno. No pudo formar un equipo en el que estuvo también Rogelio de la Fuente, ginecólogo y compañero muy querido que permaneció en Guam muchos años. Entonces fue una época muy importante para, sobre todo, la carrera de medicina. Sí.
Claro, y que en esto tuvo mucho que ver Katy y pues su interés en hacer que estas personas se reintegraran, ¿no?, profesionalmente. Y bueno, con esto vamos a otra cápsula y volvemos rápidamente. Me emocionó mucho. Y luego tengo miedo escénico, pues también es cierto. Entonces, creo que hay muchísima gente en la universidad que se lo merecería también. Estamos estimulando a una persona de todas las que hicieron el trabajo. De verdad que bueno. Yo sí, a lo mejor hasta me lo merezco. Y sí hice muchas cosas, pero ninguna las hice sola. Las hice con un equipo de trabajo, con este que está ahora conmigo en el área, con el anterior. Cuando fui jefa de departamento tenía yo un equipo cercano que me ayudó mucho, entre los cuales están Dora Cardassi, Deyanira González de León, y Norma Lara. Sin ellos yo no hubiera podido hacer lo que hice como jefe de departamento. Lo mismo sucede con los estímulos al salario. Nos premian a los que publicamos y luego cómo nos hacemos de gente que nos siga, que está muerta de hambre y que trabaja por horas en la universidad y que no puede hacer investigación. Pues así, cuando nos muramos, que no nos debe faltar mucho, va a quedar un hueco y no va a haber profesores bien pagados y dedicados tiempo completo a la docencia para que ocupen los lugares en los que nos vamos, ¿no? Este fragmento que acabamos de ver de cuando le dieron el premio de profesor distinguido a Katy en la UAM en 2013 nos muestra una faceta muy importante de ella y nos muestra cómo ella reivindica el trabajo colectivo. A pesar de que una persona muchas veces se lleva el reconocimiento, el trabajo lo hace un grupo muy grande de gente. Y bueno, además de esto, Silvia, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre qué es la medicina social y cómo es que Katy y su labor en la medicina social trascendió a las fronteras de la UAM. La medicina social es una corriente de explicación de salud, enfermedad desde lo social y no desde lo biológico, ecológico, que es el paradigma, digamos, dominante. Pero es la explicación de problemas colectivos de salud y por eso es que el posgrado ahora ya es medicina social y salud colectiva. Muy bien. ¿Y de qué forma entonces Katy contribuyó a la medicina social fuera de la UAM o en qué otras formas estuvo involucrada socialmente fuera de la UAM? Pues bueno, uno de los espacios que más le importaban a ella, que también fue fundadora, fue la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Katy era, como se ve claramente con lo que cuenta Denis también, una latinoamericanista, pero comprometida de corazón con la región en nuestro continente. Y por supuesto, esta corriente de pensamiento, eh, eh, digamos que surge básicamente en México y Brasil. México fue muy activo. Aquí tendríamos que mencionar también a la doctora Cristina Laurel, que conjuntamente, digamos, ellas impulsaron el pensamiento de los exponentes de la medicina social en América Latina y en algunas partes del mundo, como Europa también. Y según entiendo, Katy también estuvo involucrada en el proceso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por supuesto, Katy formó parte de la CONAI, de la Comisión de Negociación de los Acuerdos de San Andrés, y bueno, fue muy significativo. Katy y yo compartíamos un proyecto multicéntrico en ese entonces
y de alguna manera Katy depositó en el grupo la responsabilidad porque se entregó, digamos, a su labor en Chiapas, ¿no? Que, bueno, pues refleja el gran compromiso social que caracterizó siempre a Katy, ¿no? Sí. Pues les agradezco mucho este muy breve, lamentablemente, recuento sobre la vida de Katy, una mujer súper comprometida y que vivió a fondo sus convicciones de lograr un mundo más justo, más solidario, más equitativo y sobre todo de dar acceso universal a todo el mundo. Muchas gracias, Denis. No, gracias a ti. Muchas gracias, Silvia, por habernos acompañado. Gracias, Anaí. Y bueno, los invito a que me acompañen la próxima semana en un nuevo episodio de Vindicta Ciencias, que en este caso será sobre matemáticas, con Graciela Salicrup como nuestra Vindicta.